El día de la boda, mi prometida, que el día anterior era tan cercana a mí, de repente me dijo que no quería casarse conmigo sin ningún motivo. Incluso me calificó de repugnante y se fue. Me quedé completamente atónita, incrédula y estupefacta. Quise preguntarle por qué, pero descubrí que ya no podía conectar con ella. Justo cuando cerraba mi corazón al amor y me centraba solo en mi carrera, con mi carrera en pleno auge, ella volvió a mí, diciéndome que había renacido, que en su vida pasada la engañaron y me malinterpretaron, pensando que la estaba utilizando, lo que la llevó a cancelar su boda después de su renacimiento. Ahora sabe la verdad y se da cuenta de que me malinterpretó. Lo lamenta profundamente y espera volver a estar conmigo, pero, por desgracia, ya es demasiado tarde. ¿Renacimiento? ¿Qué clase de disparate es ese? Señorita Mary, ¿acepta al señor York como su legítimo esposo? ¿Para amarlo, honrarlo, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas? ¿Hasta que la muerte los separe? La voz del oficiante, suave pero solemne, resonó por todo el salón nupcial. Me quedé a su lado, mirándola, con una oleada de felicidad invadiéndome. 3 años, y por fin, llegó el día. Pero al instante siguiente, de repente, sentí que algo no iba bien. Los ojos de Mary, que hacía un momento estaban llenos de timidez y amor, de repente se volvieron confusos, vacíos, llenos de una tristeza agobiante. Frunció el ceño ligeramente, su mirada vagó vagamente sobre los invitados que nos rodeaban antes de posarse en mi rostro, con una especie de confusión desconocida. Era como si se hubiera convertido en otra persona. Mary, ¿qué pasa?, susurré con ansiedad. El maestro de ceremonias también notó claramente el cambio. Parecía que la novia estaba tan abrumada que no podía hablar. Intentó retomar el rumbo de la ceremonia. Señorita Mary. El presentador gritó, ¿lo entiendes? No lo entiendo. De repente, Mary gritó con fuerza. Como un martillo invisible, me golpeó la sien con fuerza. Un zumbido llenó mis tímpanos al instante. Me quedé paralizado, dudando si había oído bien. Fue como si se me congelara la sangre en ese instante. ¿Escuché mal? Debe ser una alucinación. ¿Cómo pudo Mary? ¿Cómo pudo, delante de todos? Pero al instante siguiente, Mary levantó la cabeza de repente, con los ojos llenos de asco, mientras me miraba y decía, George, me das asco solo con mirarte. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara, esta boda se cancela. Cancelado. Lo cancelé inmediatamente. ¡Boom! Toda la sala estalló en alboroto. Cientos de miradas, algunas conmocionadas, otras compasivas, algunas alegremente maliciosas y otras meras espectadoras. Todas se agolparon hacia mí. Los susurros de los invitados se oyeron de inmediato. ¡Dios mío! Cancelar la boda en público, qué crueldad. George acaba de perder prestigio y se va al Pacífico. Oí que invirtió toda la liquidez de la empresa en esta boda. Vaya, TSK, esto va a salir bien. Me quedé atónito, paralizado. Un frío que helaba los huesos. Mary se movió sin vacilar. Se arrancó el velo blanco de la cabeza y lo arrojó con fuerza sobre la alfombra roja. El ramo cayó inmediatamente después, esparciendo los pétalos por todas partes. Se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Instintivamente, extendí la mano y la agarré de la muñeca. Mary, ¿qué pasó exactamente? Dime. No me toques. Se apartó bruscamente, con la mirada fija en algo inmundo. De verdad me das asco. Te amo con todo mi corazón, ¿y aún así conspiras contra mi familia? No creas que no sé que tu empresa está al borde de la quiebra por falta de liquidez. ¿Intentas arrastrar a mi familia contigo? Sigues soñando. ¿Qué? ¿Conspiración? ¿Quiebra? ¿Colapso de liquidez? Mi empresa, Morningstar Tech, claramente marcha a la perfección. El mes pasado, firmamos un importante acuerdo con un gigante de la industria. Conseguimos financiación con éxito y el futuro parece prometedor. ¿Conspiración contra su familia? Si doy lo que sea, tengo que atribuírselo todo. Mary, ¿qué dices? Intenté explicarte la abrumadora absurdidad que casi me deja sin palabras. ¿Cuándo he conspirado contra ti? La empresa va de maravilla.
¿De quién te enteraste? ¡Rayos! Una bofetada fuerte y fuerte interrumpió mis palabras con dureza. Mi mejilla izquierda ardió de dolor al instante. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte, ahogando todo el ruido a mi alrededor. Me impactó y mi cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, incluso se oscureció por un instante. Cuando volví a levantar la vista, solo vi su figura resuelta alejándose, dejándome atrás. Solo, como un completo payaso. Me quedé en el escenario, agarrando con fuerza el anillo de diamantes. No pude deslizármelo en el dedo anular. Cientos de ojos entre el público estaban fijos en mí, algunos llenos de lástima, otros con alegría ajena, pero la mayoría esperando verme hacer el ridículo. El presentador levantó el micrófono torpemente. El novio. Miré la fecha grabada en el interior del anillo y de repente sonreí. Qué irónico. Un día cuidadosamente elegido, que simboliza todo amor y promesas. Nuestro amor murió en ese instante. Se suponía que sería lo más perfecto. Fue condenada a muerte por sus propias manos, en público, de la manera más cruel. ¿Pero por qué? Tras el fin de la farsa del día de la boda, María pareció desvanecerse. Nadie sabía a dónde había ido. Todos querían creer que la había ofendido de alguna manera, incluidos sus padres. Yo también quiero saberlo. ¿Por qué? No lo entiendo. Justo ayer, mi prometido y yo éramos inseparables. ¿Por qué me trataría así? ¿Por qué cambió de opinión de repente en la boda? No entiendo la razón. Tengo muchas ganas de preguntárselo yo mismo. El aire acondicionado de la suite nupcial estaba al mínimo, pero aún así tenía calor. No, no era calor. Era ese tipo de ardor que se filtraba por las grietas de mis huesos, como si me royeran miles de hormigas. O como si alguien me hubiera clavado un hierro al rojo vivo en el pecho. Me quité la corbata y noté que mis dedos temblaban sin control. La botella de whisky ya estaba vacía. ¿Cuántas botellas me he tomado hoy? ¿La tercera? ¿O la quinta? No me acuerdo. El teléfono en la mesa de centro vibra sin parar. Su pantalla se ilumina y luego se apaga como una criatura moribunda que lucha por la vida. Llamada perdida. Tom 23. Mensaje sin leer. Cherry 1. No necesité abrirlo para saber el contenido. Tom vino a preguntar sobre asuntos de la empresa. Cherry vino a apuñalar a Mary por la espalda. Mary me pidió que te dijera que dejaras de molestarla. Se siente mal solo de verte. Agarré mi teléfono, listo para estrellarlo contra la pared, pero me detuve en el último segundo. La pantalla aún mostraba las noticias de ayer. El sueño de una familia adinerada se hizo añicos. La heredera de la familia Smith canceló públicamente la boda. Sospechado debido a la cadena de capital rota de Morning Startech. La foto que acompañaba la foto me mostraba de pie en el escenario, pálido. ¿Cadena de capital rota? Me quedé mirando esas pocas palabras y de repente me eché a reír. La risa resonó por la nueva habitación vacía como un loco enloqueciendo. ¡Qué ridículo! Hace 3 meses, Mary todavía estaba tumbada en este mismo sofá, balanceando sus piernas mientras hojeaba nuestro planificador de bodas. George. De repente se dio la vuelta y se incorporó, con los ojos brillantes como estrellas. ¿Deberíamos reservar el recién inaugurado salón de banquetes cielo estrellado? Es un poco caro, pero quiero que todos me envidien. Le pellizqué la punta de la nariz. Bueno, lo que tú digas. Se arrojó a mis brazos. El aroma a jazmín en su cabello se mezcló con su calidez única, haciéndome apretar involuntariamente mi abrazo. George, me das asco. El aroma a jazmín en mi memoria se convirtió de repente en un grito desgarrador en el escenario. Me levanté bruscamente, con el alcohol y los recuerdos revolviéndome el estómago subiendo por mi garganta. Entré tambaleándome al baño y me arrodillé frente al inodoro, con arcadas, pero solo escupí unos cuantos sorbos de agua agria. La persona del espejo tenía los ojos inyectados en sangre, una barba incipiente le crecía en la barbilla como malas hierbas, y su traje estaba tan arrugado que era irreconocible. ¿Soy yo? ¿Soy el otrora ambicioso George? Los productos de cuidado de la piel de Mary seguían en el lavabo. La horquilla con pedrería seguía colgada del toallero, como burlándose de mi vergüenza.
Agarré la horquilla para tirarla, pero al levantar la mano, vi la marca del anillo en mi dedo anular, que me quedó al probarme el anillo de bodas. Un círculo tenue, como una herida que nunca sanaría. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, era una notificación de correo electrónico. Asunto, aviso de rescisión. Zenda, Greentech. Ante las recientes noticias negativas sobre su empresa, nuestra firma ha decidido suspender la colaboración. Me quedé mirando la pantalla y de repente me di cuenta de que ya no me temblaban las manos. Una extraña calma me invadió los pies, más intensa que el alcohol, más fría que la ira. Saqué la tarjeta SIM del teléfono y partí con cuidado el plástico entre los dedos. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio, abriendo el armario. La ropa de Mary seguía colgada con pulcritud. Esos vestidos de seda parecían una hilera de figuras fantasmales y coloridas. Agarré la maleta más grande y empecé a meter sus cosas dentro. Perfume, joyas, pijamas, su osito de peluche favorito. Al abrir el álbum de fotos, mi mano se detuvo un instante. La primera página mostraba nuestro viaje a las Maldivas, ella en bikini blanco tumbada sobre mi espalda, el agua del mar iluminando nuestra piel. Lo miré un rato y luego lo partí por la mitad con la mirada perdida. Los fragmentos cayeron a la basura, como nieve. El televisor de la sala se encendió solo, transmitiendo noticias financieras. Según informes, George, el director ejecutivo de tecnología de Morningstar, sufrió recientemente un percance en su boda, y el precio de las acciones de la compañía ha caído a su límite diario durante 3 días consecutivos. Apagué la televisión, cogí mi maleta y me dirigí a la puerta. John, de la Administración de Propiedades, estaba patrullando el pasillo y me vio sacando la maleta. Su expresión se tornó sutil al instante. «George, ¿te vas de viaje?» Saqué la basura, metí la maleta en el ascensor y presioné el botón del primer piso. Mientras las puertas del ascensor se cerraban lentamente, vi a John tomando fotos a escondidas, probablemente para publicarlas en el grupo de propietarios de la comunidad con un texto como, «El yerno rico es expulsado». Ya no importa. De vuelta en la habitación, saqué mi teléfono de repuesto del cajón y marqué el único número que recordaba. Tom, mi voz era tan tranquila que ni siquiera a mí me sonaba familiar. Prepárense. La semana que viene vamos a la ciudad para una inspección. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado de la línea. ¿En serio? Con la empresa en este estado, es precisamente por la situación actual. Descorrí las cortinas, dejando que la luz del mediodía se filtrara indirectamente. O esperaba a morir o me mudaba a otro lugar y volvía a empezar. La luz del sol era demasiado intensa y me dolían los ojos, pero no aparté la mirada. Mary se sentó en el asiento del copiloto junto a Mike, recorriendo distraídamente con los dedos las costuras de la tapicería de cuero. ¿Sigues pensando en ese fracasado? Mike dijo, he oído que planea despedir a todos los empleados. Mary observó el movimiento mecánico de los limpiaparabrisas y de repente recordó que llovía igual el día que abrió la compañía George. Llevaba un paraguas roto, empapado de pies a cabeza, pero sus ojos brillaban mientras corría hacia mí. Mary, alquile una oficina. Se lo merece. Mary sintió que su voz sonaba como si viniera de lejos. Sin los recursos de mi familia, él no es nada. ¿Aún intentas conspirar contra mí de esta manera? El teléfono vibró, era un vídeo de Cherry. Las imágenes mostraban el apartamento de George muy iluminado, con una figura tambaleándose junto al ventanal. Pie de foto, tu exmarido ahoga sus penas en alcohol. ¡Qué gracioso! Mike me miró y de repente se burló. ¿Escuché que incluso pagó la última cuota del lugar de la boda? Es patético. ¿Dónde vamos a celebrar? Donde sea. Mary bajó la ventanilla del coche. Habrá tiempo de sobra para eso más tarde. El teléfono volvió a sonar. Esta vez se trata de noticias financieras. Se espera que Morningstar se declare en quiebra. La miniatura es la foto de identificación de George, tomada justo después de conseguir la primera ronda de financiación, con una sonrisa que no pudo ocultar. Mary presionó la pantalla con demasiada fuerza, sus uñas raspando el cristal templado con un sonido áspero. ¿Qué pasa?, preguntó Mike, sintiendo lástima por ellos. ¿Cómo es posible? Mary metió el teléfono en el bolso. Estaba pensando.
Bajo la lluvia, el edificio de oficinas donde se encontraba la compañía de George se alejaba, desapareciendo pronto tras la esquina. ¿Pensando en qué? Pensando en cuándo vendría a pedírmelo. Mary se recostó en el reposacabezas de cuero y cerró los ojos. Después de todo, aparte de mí, ¿quién más lo compadecería ahora? A ver cómo me lo explica entonces. La risa de Mike resonó dentro del coche. En la sala de conferencias de Morningstar Tech, el ambiente era sofocantemente tenso. Me senté al final de la larga mesa, impasible, escuchando el informe del director financiero. Debido a la opinión pública, Fight Capital ha retirado temporalmente su intención de financiación de Serie B, y el banco también ha pospuesto la aprobación de nuestro préstamo. Se subió las gafas y bajó la voz. Si el flujo de caja no alcanza para el próximo mes, algunos proyectos podrían enfrentar, vaya al grano, lo interrumpí. La sala de conferencias quedó en silencio al instante. El director financiero tragó saliva con dificultad. El flujo de caja puede durar como máximo 3 meses. Al otro lado del muro cortina de cristal, los empleados de la zona de oficinas se reunían en pequeños grupos, con la mirada fija en la sala de conferencias. Sabía de qué hablaban, del pobre tipo que fue abandonado públicamente en los titulares financieros. Y ahora los estaba llevando a la bancarrota. George, socio de Tom, golpeó la mesa. Ahora no es momento de terquedad. ¿No deberíamos contactar a la familia Smith? ¿Contactarnos con qué? Lo miré. ¿Les estaba pidiendo caridad? Tom se quedó sin palabras. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Desde allí, podía ver el edificio del grupo Smith. Allí había un almacén de 10 metros cuadrados, el lugar donde comenzó mi sueño. Notifiquen a todos los jefes de departamento. Reunión de emergencia a las 3 de la tarde. Me di la vuelta, con una voz extrañamente tranquila. Me despido. Al doblar la esquina del pasillo, oí a 2 becarios susurrar. Oí que Mary ya se había liado con el heredero de la familia Venus, y la noche anterior a la boda. ¿En serio? ¿Entonces no se refiere a George? Me vieron y al instante guardaron silencio, como si les hubiera dado un miedo gélido. Pasé de largo sin siquiera mirarlos. La reunión de la tarde fue peor de lo que imaginaba. La sala de conferencias estaba en un silencio sepulcral. Si quieren acompañarme, nos vemos en la ciudad y el próximo lunes. Cerré mi portátil. Los que se queden recibirán 3 meses de indemnización por despido. La sala de juntas estaba llena de tensión. ¿Reubicar la sede? Tom se levantó de repente. ¿Estás loco? Dijiste que solo era un viaje de inspección. ¿Cómo se convirtió en una reubicación? Y ahora mismo, cuando las cosas están más difíciles, George, estás loco de verdad. El director Wong golpeó la mesa y se levantó. Retirarse del mercado local ahora es como entregar 10 años de arduo trabajo a otros. La luz del proyector me iluminó la cara, y la ciudad marcada con un círculo rojo en el mapa brillaba en el centro de la pantalla. Aquí es donde se encuentra el verdadero campo de batalla para las empresas tecnológicas. Abrí un conjunto de datos. El apoyo a las políticas aquí es 30 veces mayor que a nivel local. La reserva de talento es 3 veces mayor, y lo más importante, abrí la última diapositiva de la presentación, que mostraba la distribución de negocios de Smith Group en los últimos 3 años. Intersección 0. Abrí el último número de Finance Weekly y se lo di. La portada mostraba la ceremonia de firma de la alianza estratégica entre Smith Group y Venus Group, con Mary y Mike cogidos del brazo. Su sonrisa radiante. El titular era deslumbrante. Alianza poderosa. La colaboración perfecta entre la industria tradicional y las élites tecnológicas. ¿Lo recuerdan? Reproduje la grabación en mi teléfono. La voz de Mary resonó por el altavoz. El flujo de caja de tu empresa está quebrado y va a la quiebra. ¿Intentas arrastrar a mi familia contigo? Sigue soñando. Los rostros de los directores se pusieron pálidos. Ahora toda la industria cree que estamos condenados. Apagué la grabadora. O nos quedábamos aquí y esperábamos a morir, o el proyector se encendió, mostrando claramente los documentos de la política de apoyo gubernamental de la ciudad en la pantalla. Cambiar el campo de batalla y usar nuestra fuerza para bofetearles.
La sala de conferencias se sumió en un silencio sepulcral al principio, luego estalló en un intenso debate. Esperé en silencio a que terminara su discusión y luego presioné el control remoto. Quienes quieran retirar sus acciones, firmen el acuerdo ahora. Tiré un montón de documentos. Quienes se queden, nos vemos en la City el próximo lunes. El bolígrafo rodó lejos sobre la mesa de madera maciza. La oficina estaba vacía, salvo por mí, a altas horas de la noche. La pantalla del ordenador estaba encendida, y en mi bandeja de entrada estaba el 7º correo electrónico de Headhunter. Venus Group, invitación con un sueldo alto al equipo de tecnología principal de Morningstar Tech. Abrí el archivo adjunto y, después del salario, vi una larga lista de ceros. El teléfono vibró, un mensaje multimedia de un número desconocido, una foto de Mary arm in arm con Mike en un cóctel. Con ese vestido rojo de Valentino puesto, la acompañé a probárselo 3 veces. Pulsé la tecla de borrar y de repente me reí. Resulta que debajo de los 18 niveles del infierno, hay un primer nivel negativo. Cuando empezó a llover afuera, llamé a Lisa, la directora de Capital Riesgo en la ciudad, George. Su voz tenía un dejo de sorpresa. Tan tarde. El plan de financiación que discutimos la última vez. Observé las gotas de lluvia en el cristal. Acepto. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Una sabia decisión, dijo, pero con una condición, quiero que guíes al equipo personalmente a la ciudad. Ya me estoy preparando. Tras colgar, eché un último vistazo al paisaje nocturno de la ciudad. Hace 3 años, me quedé por amor. Ahora es hora de partir por odio. A las 4 de la mañana, las luces de la sede de Morningstar Tech seguían encendidas. Me quedé en la zona de oficinas vacía, observando cómo los de la mudanza empaquetaban el último lote de servidores en cajas. Las luces indicadoras de los hosts se apagaron una a una. George levantó la lista de entrega del departamento de finanzas. Tom me entregó la tableta, con ojeras. Según tu solicitud, se ha gestionado el 80% de los activos no esenciales. La pantalla mostraba cifras alarmantes. Multa por violación de espacio de oficina, $1, 200,000. Pérdida por venta de equipo con descuento, $2,800,000. Indemnización por despido, $13,500,000. Después de firmar, oí sollozos detrás de mí. La becaria Linda estaba de pie en el pasillo con una caja de cartón en la mano, con su credencial aún colgada del cuello. ¿Por qué lloras? Me acerqué y saqué la suculenta caída de su caja. Llévate esto y ponlo en la nueva oficina. Se quedó atónita. ¿Nueva oficina? Edificio B, piso 17, Parque Tecnológico, ciudad. Metí mi tarjeta de visita en su maleta. Si te interesa, preséntate a trabajar el próximo lunes. Afuera del muro cortina de cristal, el sol matutino se filtraba entre las nubes. La lluvia en la ciudad cayó repentina e intensamente. Habían pasado 3 días y la lluvia no había parado. Me quedé de pie junto al ventanal. George, de Creation Capital, cambió de opinión repentinamente y dijo que necesitaban reevaluar los riesgos. El gerente general Lee, del departamento de crédito del banco, dijo que la situación es tensa últimamente, así que deberíamos esperar un poco más. Clement, del departamento técnico, presentó su renuncia esta mañana y Venus Group le ha ofrecido el triple de salario. Puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio y me dirigí a los ejecutivos en silencio en la sala de conferencias. La sucursal en la ciudad tiene la mitad del tamaño de la sede central. ¿Eso es todo? Abrí el informe que tenía delante. Ahora, permítanme decir algunas cosas. Las cifras del papel me dolieron muchísimo. Los fondos contables de la empresa solo durarían 2 meses más. Primero, recortar el 40% del negocio no esencial en todos los proyectos en curso. Mi bolígrafo trazó una línea negra áspera sobre la sección de atención médica inteligente. En segundo lugar, el pago de horas extras del Departamento de Investigación y Desarrollo se calculará al doble. Pero quiero ver la versión beta de los 4. Sistema a 0 para el próximo lunes. El director financiero levantó la vista bruscamente. George, esto afectará el flujo de caja. En tercer lugar, lo interrumpí mientras sacaba un contrato de la carpeta.
Lisa Capital había acordado invertir $50 millones con la condición de adquirir el 15% del capital. La sala de conferencias se convirtió en un caos al instante. Esto no va a funcionar. Lisa, esto es aprovecharse de la situación. El 15% es demasiado. El bolígrafo se estrelló contra la mesa con un chasquido. Todos guardaron silencio, como si se hubieran quedado mudos. ¿Quieres dignidad o quieres vivir? Observé cada rostro desconcertado. Elige uno. El sonido de la lluvia golpeando el cristal llenó el silencio. A las 11 de la noche, terminé de revisar el último acuerdo solo. La firma de Lisa se extendió por la sección de la otra parte con un floreo. La pantalla del teléfono se iluminó de repente. Era un número local desconocido de una ciudad. George, me enteré de que estás en una ciudad. Soy Ernest de Venus Groves, una sucursal de la ciudad. ¿Tienes tiempo para una taza de té? Me quedé mirando el mensaje un buen rato y de repente me eché a reír. Grupo Venus, el negocio familiar de Mary, de su antiguo primer amor. El escaparate reflejó mi sonrisa fría y burlona. Escribí lentamente una respuesta. Disculpa, últimamente he estado ocupado con un funeral. ¿De quién es el funeral? Me respondieron al instante. Presioné el botón de enviar. El de antes, George. A la 1 de la mañana, volví al apartamento que alquilaba temporalmente. El calentador de agua de la ducha estaba roto y el agua fría que me corría por la espalda me daba un poco de frío. De repente, recordé el invierno pasado, cuando Mary insistió en arrastrarme para ir a esquiar. Me caí fatal en la pista avanzada y se rió tanto que casi se dobló, con la nariz roja de frío. Esa noche, de vuelta en el hotel, me frotaba los moretones de las rodillas mientras murmuraba, George, eres demasiado terco. Ni siquiera sabes gritar cuando te caes. El agua de la ducha se volvió hirviente, quemándome el dorso de la mano. Cerré el grifo y el espejo estaba empañado. Me limpié una mancha transparente con la mano y vi al hombre dentro con los ojos enrojecidos, pero con una sonrisa en la comisura de sus labios. Qué irónico. Una vez sintió lástima por mí cuando me caí en la nieve, pero ahora es ella quien me empuja a la hoguera e incluso se queja de que las llamas no son lo suficientemente fuertes. El teléfono nuevo en la mesita de noche vibró. Era una foto de Tom y todo el departamento técnico trabajando horas extras, la interfaz inicial del sistema 4. Zero, brillando azul en la pantalla. Estos cabrones dijeron que querían luchar hasta el final. Pasé la mano por el borde de mi teléfono y de repente noté que la lluvia había parado. En el horizonte lejano, apareció un tenue rayo de luz grisácea. La lluvia torrencial en la ciudad llegó sin previo aviso. Me quedé en la oficina, que antes era un almacén temporal, observando cómo el agua de lluvia se filtraba por las juntas del techo y se acumulaba junto a los armarios de los servidores. El director técnico Gary dirigía al equipo, usando lonas de plástico para rescatar el equipo, mientras las maldiciones se mezclaban con el estruendo. George. Tom irrumpió, empapado de pies a cabeza. La administración del parque dijo que nuestra revisión de calificación fracasó y que van a cortar la electricidad. Me sequé la lluvia de la cara y marqué el número de Lisa. Lisa, escuché que tu padre es el vicepresidente de la Cámara de Comercio de la ciudad. Se oyó una risa suave del otro lado de la línea. George, ¿por fin has aprendido a pedir favores? No. Miré por la ventana las luces de neón, borrosas por la lluvia. Estoy aquí para darte resultados. Encendí el altavoz y leí en voz alta la lista de proyectos de introducción clave que acababa de enviar el gobierno municipal de A-City. El texto de la orden de apelación Estrella 4, Sistema 0, ocupaba un lugar destacado. Tras un momento de silencio, Lisa dijo, espera, y colgó. 20 minutos después, llegó el administrador del parque, entregándome un generador de emergencia, haciendo reverencias y raspando. En un dormitorio temporal, abierto hasta altas horas de la noche, me afeitaba frente al espejo. La pantalla del teléfono se iluminó con una notificación. ¿Contraataque? Morningstar Tech recibe apoyo clave del gobierno de una ciudad. La imagen adjunta mostraba nuestra modesta oficina, con una esquina de la foto que capturaba la pizarra cubierta de densas fórmulas de algoritmos. Alguien comentó en la sección de reseñas, ¿no dijeron que la cadena de financiación se rompió? Con esta decisión no parece que estén a punto de quebrar.
La navaja me rozó la barbilla de repente y me salió una gota de sangre. Miré al hombre teñido de negro en el espejo y de repente recordé cómo, durante la videoconferencia de ayer, la mejor amiga de Mary, Cherry, se coló en la sala de conferencias virtual. Llevaba la misma horquilla que le regalé a Mary y suspiró exageradamente a la cámara. George, ¿has caído tan bajo que ahora trabajas en un almacén? ¿Debería pedirle ayuda a Mary? Inmediatamente le corté el acceso. Limpié las manchas de sangre con naturalidad y le envié un mensaje a Tom. Programé una entrevista exclusiva con Financial Daily mañana, centrada en las perspectivas de la aplicación militar del Sistema 4.0. Afuera de la ventana, las luces de la ciudad brillaban intensamente en la noche. Abrí la nevera y saqué el lasqui una cerveza, me detuve un momento y luego la volví a guardar sin tocar. Me di la vuelta y saqué el informe de pruebas del Sistema 4.0 de mi maletín, y antes del amanecer, lo releí una vez más. Las noches de verano en la City eran sofocantes, incluso sofocantes. Me aflojé la corbata y me quedé mirando las densas fórmulas de algoritmos en la pizarra de la sala de conferencias. Por la ventana, las luces de la City a las 3 de la mañana aún brillaban con fuerza. El muro cortina de vidrio reflejaba los rostros exhaustos del equipo técnico. Llevaban 48 horas trabajando sin parar, con los vasos de café amontonándose en la papelera. Sigue sin funcionar, dijo el ingeniero jefe Edgar, quitándose las gafas y frotándose con fuerza los ojos enrojecidos. El módulo de red neuronal del sistema 4.0 presenta una precisión de 3 puntos porcentuales. Tomé un marcador y marqué un conjunto de parámetros en la esquina de la pizarra, aumenté el umbral en 0,3 y lo volví a ejecutar usando el algoritmo de Monte Carlo. Esto no sigue la lógica convencional. La lógica convencional no es necesaria en la industria militar. Lo interrumpí. Lo que quieren es un sistema que pueda identificar objetivos con precisión, incluso en un entorno con interferencias electromagnéticas. Edgar abrió la boca y, de repente, abrió mucho los ojos. Un momento. ¿Y si añadimos un filtro adaptativo? Todo el equipo se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y el sonido del teclado cayó como una lluvia torrencial. Me di la vuelta y salí de la sala de reuniones, echándome agua fría en la cara en el baño. El hombre del espejo tenía ojeras y la mandíbula mucho más definida que hacía 6 meses. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lisa. Oí que estabas pujando por un proyecto militar. Menuda jugada. Me quité las gotas de agua de la mano y respondí, si no eres audaz, ¿cómo pudiste asociarte con Lisa? Al levantar la vista, me vi sonriendo en el espejo. El salón de baile del Hotel Península resplandecía de oro y esplendor. Sostuve una copa de champán, observando cómo el rostro de Ernest, del grupo Venus, palidecía. El contrato en su mano temblaba ligeramente. Era el pedido del sistema de supervisión de IA del tránsito ferroviario que acabábamos de robar, con 8 ceros después del importe. George, qué bien tienes. Pronunció las palabras entre dientes. Incluso puedes convencer a un equipo de académicos de Tsinghua. Ernest, me adulas. Tomé un sorbo de vino. Resulta que nuestro algoritmo dura 12 segundos más en un entorno de pulso electromagnético. Esto fue resultado del trabajo incansable del equipo durante 3 meses, gastando $20 millones en fondos de IA y de repente, se desató un alboroto al otro lado del salón de banquetes. La multitud se abrió como una marea, y Lisa se acercó con gracia con un vestido verde oscuro de mala calidad. Permítanme presentarles. Se paró a mi lado con naturalidad. Ella es Ellen, una experta en inteligencia artificial que acaba de regresar de Silicon Valley. Detrás de ella había una joven con traje blanco, cabello hasta los hombros y rasgos marcados. Un honor conocerte, George. Ellen me dio la mano. Leí tu artículo sobre redes neuronales y robustez, un trabajo brillante. Sus ojos brillaban, como si pudieran ver a través de cualquier disfraz. Ellen, me halagas. Retiré la mano. Oí que rechazaste una oferta de Google porque vi algo más interesante. Tomó un vaso de agua con gas de la bandeja del camarero y miró significativamente a Ernest, que estaba cerca. Como, por ejemplo, cómo enseñar a ciertas personas a reaprender a ser humanas. Lisa soltó una risita. La portada de Business Weekly fue tomada de forma muy dramática.
Estaba junto al ventanal de la nueva sede de Morningstar Tech, con el horizonte de la ciudad a mis espaldas. El título en rojo sangre. El magnate tecnológico resurgiendo de las ruinas de una boda. 3 invitaciones yacían sobre el escritorio: la ceremonia del premio al emprendedor del año, otorgada por el ayuntamiento, un nombramiento especial como profesor del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial de la Universidad de Tsinghua y la invitación dorada para la celebración del 20º aniversario del Grupo Smith. El teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. George. La voz de la otra persona era empalagosa y aduladora. El señor Oldry, de Grand Tech. ¿Te acuerdas? Fue en aquel entonces. Colgué inmediatamente. Afuera, por la ventana, el sol se ponía sobre la ciudad mientras teñía las nubes de un dorado intenso y rojo. Marqué la línea interna. Avisar al departamento técnico. La prueba del prototipo del sistema 6. Zero se ha adelantado para esta noche. Esta noche, exclamó el asistente, pero todos están listos. Díganles. Abrí el contrato para la segunda fase del proyecto militar. ¡Que se cumpla! Y la bonificación de fin de año se triplica. Tras colgar, me sorprendió encontrar un nuevo correo en mi bandeja de entrada. El remitente aparecía como Ellen, con un asunto de tan solo 2 palabras. ¿Colaborar? El archivo adjunto era un artículo de vanguardia sobre la integración del cifrado cuántico y la IA, con el título escrito a mano. George, ¿te atreves a apostar fuerte otra vez? En el reflejo del ventanal, el hombre que había sido humillado públicamente en la boda ahora tenía una leve sonrisa en la comisura de los labios. Mary estaba en el probador. Sus dedos acariciaban inconscientemente el vestido de novia de Vera Wong. Habían pasado 3 años, y aún se conservaba con esmero, blanco como la nieve. Nadie sabía que Mary había renacido. En su vida anterior, Mary y George eran la pareja perfecta, profundamente enamorados. Todo empezó a cambiar poco a poco después de que Cherry desarrollara depresión. Resultó que la causa de su depresión fue que George había abusado de ella el día antes de la boda, y ella decidió mantenerlo en secreto para que la boda de Mary saliera bien. Poco a poco, cayó en la depresión. Más tarde, Mike también descubrió que cuando George se casó, Morningstar Tech ya estaba al borde del colapso financiero. Fue entonces cuando ella conspiró contra la familia Smith, intentando estabilizar la opinión pública y los rumores mediante el matrimonio. Posteriormente, el grupo Smith efectivamente invirtió fondos en Morningstar Tech, aunque también recibió las acciones correspondientes. Después de esto, la impresión que Mary tenía de George se deterioró mucho, y preocupada por las súplicas de Cherry, no pudo confrontarlo. Cuando le preguntaron sobre la situación financiera de Morningstar Tech al momento de la boda, él simplemente sonrió y lo negó. Mary se sumió en el dolor y la confusión, tuvo un accidente de auto accidentalmente, al despertar, renació en la escena de la boda. Al ver a George, sintió un profundo disgusto, así que inmediatamente anunció la cancelación de la boda. Mary, se oyó la voz de Cherry desde abajo. Te traje tu tiramisú favorito de ese sitio. Mary cerró rápidamente la puerta del armario. Las fotos de la boda que había hecho trizas seguían guardadas en el último cajón, como una cicatriz que no se atrevía a mostrar. ¿De verdad George había conseguido sacar la empresa a bolsa? Cherry se comió una cucharada de pastel, con la crema manchándole la comisura de los labios rosados. Pero oí que el precio de las acciones está inflado, y muchos expertos lo predicen. Cambiemos de tema. Mary interrumpió, trazando un círculo con la punta del dedo en el borde del vaso. Las burbujas del champán se habían desvanecido hacía tiempo, como el resplandor persistente del siglo que se había mojado hacía 3 años. Tras la breve victoria, llegó un largo vacío. Aún recordaba los titulares poco después de la boda. Morningstar Tech anuncia la reubicación de su sede y recibe $500 millones en apoyo a políticas públicas de la ciudad y el gobierno. La imagen adjunta muestra la silueta de George en el aeropuerto, erguido como un pino. En ese momento, la televisión transmite el último lanzamiento del sistema de inteligencia artificial de Morningstar Tech, con George junto a una mujer de pelo corto en la conferencia de prensa. ¿Esa mujer es la heredera de Lisa Capital? Cherry se acercó de repente a la pantalla. He oído que es increíblemente despiadada. George solo logró levantarse porque, zas.
El control remoto golpeó el botón de encendido del televisor y la pantalla se apagó de repente. No, todo salió mal. En mi vida anterior, en ese momento, ¿no estaba la compañía de George conspirando contra mí debido a una mala gestión? Solo con el apoyo de la familia Smith logró mantenerse a flote. La compañía solo comenzó a estabilizarse y desarrollarse después de la boda, pero definitivamente nunca llegó a cotizar en bolsa. ¿Verdad? ¿Por qué, después de cancelar la boda, le fue mejor que en la vida anterior? ¿Será que su cadena de financiación nunca se rompió? ¿Lo entendí mal? No, no. Claramente fue Mike, el primer amor, quien investigó esto en la otra vida, y George incluso coqueteó con Cherry el día antes de la boda. ¿Verdad? Esto me lo contó Cherry cuando sufría de depresión en su vida pasada. ¿María? Cherry le tomó la mano con ansiedad. ¿Te ves fatal? Preguntó tímidamente. Cherry, la noche antes de mi boda, ¿conociste a George? ¿Por qué preguntas eso? ¿No nos quedamos contigo hasta muy tarde? Con un estruendo, la caja de los recuerdos se abrió. Frente al ventanal panorámico de piso a techo en el piso 88 del edificio central de la ciudad, me aflojé la corbata y miré las luces de la ciudad, brillando como una galaxia. George, mi asistente, me entregó una tableta con la emoción apenas contenida en su voz. Nuestro valor de mercado acababa de superar los 20.000 millones de dólares. Los números en la pantalla parpadeaban en la noche. Morningstar Tech, que hace 3 años los medios predijeron que estaría al borde de la quiebra, se ha convertido ahora en el unicornio más valorado del sector asiático de la IA. Llamaron suavemente a la puerta de la oficina. Ellen se apoyó en el marco de la puerta, su vestido negro ajustado se veía bajo su bata blanca. Agitó el champán en la mano. Los chicos del laboratorio dijeron que estaban organizando una fiesta, pero la estrella principal estaba escondida allí, mirando los informes financieros. Tomé la copa de vino y sonreí mientras bebía. El contrato para la tercera fase del proyecto militar está firmado. Ellen, naturalmente, me quitó la tableta y echó un vistazo a los datos, un 15% más altos de lo esperado, porque añadimos el módulo de cifrado cuántico. Toqué ligeramente su copa de vino. Su artículo publicado el mes pasado fue de gran ayuda. Las burbujas de champán subieron en la copa, reflejando el techo estrellado, un diseño que Ellen insistió, diciendo que nos recordaría que no debemos dejar que los datos comerciales engañen nuestra imaginación. El ventanal, que abarcaba desde el suelo hasta el techo, se transformó de repente en una pantalla transparente que mostraba noticias en tiempo real. Las acciones de Venus Group se desploman, presumiblemente debido a la sustitución de su tecnología principal por tecnología de Morningstar. La imagen muestra un primer plano de Mike, con aspecto desfallecido en la junta de accionistas. Ellen arqueó una ceja. ¿No vas a echar un vistazo al estado de decadencia de tu antiguo rival? Pérdida de tiempo. Apagué el proyector y saqué la invitación dorada del cajón. Cumbre Internacional de IA de la próxima semana. Los organizadores quieren que demos el discurso inaugural. Ella tomó la invitación. De repente, estallaron fuegos artificiales fuera de la ventana. Era la celebración del aniversario del centro financiero vecino. Las luces de colores danzaron sobre el perfil de Ellen mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para terminar su champán, con la nuez de Adán ligeramente moviéndose. Por cierto, mamá dijo que deberíamos ir a cenar a casa este fin de semana. Te preparó una sopa que te nutrirá el estómago. Esa forma de tratarme me hizo perder la concentración por un segundo. Hace 3 meses, en la oficina de asuntos civiles, Ellen guardó el certificado de matrimonio en su bolso y dijo, con la misma naturalidad, de ahora en adelante, mis padres son tus padres. Sin preguntas, sin vacilaciones, solo un día normal. El astuto mayordomo anunció de repente, George, la entrevista exclusiva con cifras financieras comenzará en 10 minutos. Ellen me ajustó la corbata, sus dedos aún conservaban la frescura del champán. Voy al laboratorio a supervisar las pruebas del nuevo algoritmo. No seas tan duro con el anfitrión, parpadeó. Al fin y al cabo, ya habían inventado el titular, de la sombra de un compromiso roto a un imperio tecnológico. Lo cambié. Apreté el botón del ascensor. Ahora, la computación cuántica transformará el panorama de la IA. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente. Lo último que vi fueron los ojos sonrientes de Ellen.
Las luces de la sala de entrevistas en vivo eran deslumbrantes. George, mucha gente siente curiosidad. El anfitrión se inclinó hacia adelante cuando Mary canceló públicamente la boda en aquel entonces. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Crucé las piernas. Desde que se fundó Morningstar, nos hemos enfrentado a más de 200 cuellos de botella técnicos y decenas de crisis financieras. Tomé un sorbo de café. Comparado con eso, la pequeña tormenta anterior apenas fue un preámbulo. El chat en vivo explotó al instante. Madre mía, qué crueldad. Mary, ¿te duele la cara ahora? ¿Has oído que el grupo Venus va a la quiebra? Jaja. El presentador cambió de tema con torpeza. Tu matrimonio con Ellen siempre ha sido. A la siguiente pregunta, lo interrumpí sobre las aplicaciones comerciales de la IA cuántica. Al llegar a casa tarde por la noche, encontré a Ellen ya dormida en el sofá. Los informes de datos de laboratorio estaban esparcidos por el suelo, y ella aún sostenía a nuestro gato de trapo en brazos. Le quité con cuidado las gafas que tenía sobre la nariz y de repente vi la revista financiera sobre la mesa de centro. La portada mostraba el último informe de Smith Group. El dilema de la transformación empresarial tradicional. El grupo Smith pierde contratos gubernamentales. Junto a la revista, Ellen había dibujado una gran cruz roja sobre el contenido de la entrevista de Mary con un marcador rojo y una nota. Especificaciones técnicas falsificadas. Recomiendo volver a verificar. Curvé las comisuras de los labios en silencio y apagué con cuidado la luz de la sala. La luz de la luna se filtraba por el ventanal, haciendo brillar el anillo. El anillo que se devolvió en la boda hace 3 años se había fundido hacía tiempo en quién sabe qué forma. Pero este nunca será devuelto. En un estudio nocturno, el señor Smith dejó caer un montón de informes. Perdí 2 proyectos más. ¿Cómo prometió la familia Venus esto desde el principio? Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Ahora toda la industria tradicional se está transformando, y ni siquiera tenemos un buen equipo técnico. Sus palabras se detuvieron de golpe. Pero Mary conocía la comparación tácita. Si fuera George, jamás habría dejado que la familia Smith cayera en semejante aprieto. Salió del estudio en silencio, qué irónico. Esta colaboración suya, cuidadosamente elegida, solo provocó el creciente desdén del grupo Venus y los suspiros cada vez más frecuentes de su padre. La pantalla del teléfono se iluminó y apareció un mensaje en el chat grupal de mejores amigos. Consulta la última entrevista en finanzas. George afirmó que Morningstar entrará en el mercado europeo el próximo año. Que Ellen tiene un doctorado del MIT. Mucho mejor que el marido de Mary, ¿verdad? No deberías decir eso. Mary cerró el chat grupal. Sus dedos, tecleando sin control, abrieron la barra de búsqueda. George Ellen. Innumerables resultados aparecieron en la página al instante. Discursos conjuntos en la cumbre tecnológica. Dedos entrelazados en la gala benéfica. Un anillo de diamantes en el dedo anular se encontró en el aeropuerto. El último fue el tema de moda de esta mañana. Morningstar invierte $1.000 millones en la construcción de un laboratorio cuántico. Ellen fue nombrada científica jefa. Un repentino dolor agudo le retorció el estómago. Mary entró tambaleándose al baño, vomitando en el inodoro, pero solo logró beber unos sorbos de agua agria. La mujer del espejo tenía el maquillaje descuidado, y el costoso pijama de seda se le pegaba con arrugas. En su vida pasada, en ese momento, debería haber sido la ilustre joven ama de la familia Smith. Un tesoro en las manos de George. No como ahora, viendo con impotencia cómo el negocio familiar decaía gradualmente. Su teléfono vibró de nuevo. Era un largo mensaje de voz de Cherry. Encendió el altavoz y su dulce y melosa voz resonó por el baño vacío. Mary, no hagas caso a esas noticias. George simplemente tuvo suerte. Por cierto, lo oí en aquel entonces. Para conseguir financiación, incluso acompañó a los ejecutivos de arrendamiento. De repente, Mary pulsó el botón de pausa. Un pensamiento aterrador cruzó por su mente, ¿y sí? ¿Y si todo lo que decía Cherry era mentira? Si la quiebra de la empresa es falsa, el abuso es falso, entonces todo está en el tocador. El frasco de perfume que George le regaló una vez permaneció en silencio.
No lo había abierto en 3 años. Impulsada por un impulso inexplicable, presionó el pulverizador. El aroma a jazmín y cedro llenó el aire al instante, y aturdida, pareció regresar a aquella noche nevada. George le puso el perfume en la palma de la mano, tenía la nariz y las orejas rojas de frío. Es una muestra nueva. Dijiste que te gustaba este aroma. En aquel entonces, se rió de él por ser tan tonto, por correr al laboratorio en pleno invierno solo para conseguir una muestra. Ahora, por fin comprendía que George, quien corría por todo el pueblo por una sola palabra suya, había muerto en el altar hacía 3 años, y ella lo había matado con sus propias manos. De repente, un relámpago y un trueno rugieron fuera de la ventana, mientras caía una lluvia torrencial. Mary se deslizó hasta el suelo y finalmente rompió a llorar. En la cafetería del Hotel Four Seasons de la ciudad, me aflojé la corbata y miré con el ceño fruncido a Cherry, que había llegado sin invitación. El intenso aroma de su perfume se mezcló con el amargor del café, haciéndome doler las sienes. George, dijo nerviosa, en realidad, vine hoy para pedir por la familia Smith. Miré mi reloj. Te quedan 3 minutos. No. De repente me agarró la muñeca. Me gustas desde segundo, incluso antes de Mary. ¿Yo? Retiré la mano y noté que hoy se había maquillado a propósito, igual que aquel año, en el banquete de celebración del concurso de debate. También se acercó con un vaso así para iniciar una conversación. Tuviste 39 grados de fiebre ese año, y salté la pared del dormitorio para traerte medicinas. Su voz empezó a temblar. Mary ni siquiera sabía que eras alérgico al cacahuete. Fui yo quien le recordó que no te diera dulces de cacahuete. Gracias por gustarme, pero ahora mismo. No me rechaces, solo dame una oportunidad. Mary no es para ti. Verla golpearte sin motivo en la boda, simplemente no pude soportarlo. Y esos mensajes que te envié no eran mi intención. Me obligó a enviárselos. Cherry siguió, con lágrimas en los ojos cada vez que los veo en citas. Lo vean o no, los aprecio. Solo quiero matarla. Cherry. La interrumpí, pero ya estoy casado. Se quedó paralizada. De repente, un ruido nos llamó la atención. Vimos a Mary parada frente a la puerta giratoria del hotel, su maletín cayó al suelo con un golpe sordo. Miró a Cherry con los ojos muy abiertos mientras se inclinaba hacia mí, y su rostro palideció al instante. Entonces salió corriendo. Cherry se rió de repente. Por fin lo descubrió. ¡Qué maravilla! Se secó una lágrima. Supongo que ahora recordará aquella noche cuando dijiste que querías darle una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Fruncí el ceño. Claro, una propuesta. Sonrió, temblando. Le mentí, diciéndole que fuiste al hotel a ver a otra mujer. Pero en realidad, estabas preparando la escena de la propuesta, ¿verdad? Vi esa grabación a escondidas. Inesperadamente, después de toda la intriga, terminó beneficiando a alguien ajeno a la situación. Cuando el camarero vino a cambiar el mantel, Cherry ya había recuperado su elegante aspecto de socialité. Solo la nota que me metió en el bolsillo al irse estaba candente. Tenía el nombre de un hotel y una fecha. La noche antes de la boda. Cherry estaba enferma. Mary estaba junto a la cama, observándola toser. El teléfono en el bolso vibraba descontroladamente. Era el número desconocido de llamadas perdidas del padre. El precio de las acciones de Smith Group volvió a caer hoy, y la junta directiva se había convertido en un caos. ¿No tienes nada que decirme?, preguntó Mary. ¿Qué más me ocultas? Mary, ¿está mal que me guste? Si tú no lo aprecias, ¿a quién más puedes culpar? Yo, desde la primera vez que lo vi en la universidad. Pero sus ojos solo estaban para ti. Solo pude guardarlo en silencio en mi corazón. Entonces, ¿por qué lo difamaste? ¿Por qué hablaste mal de él delante de mí tantas veces? Te consideraba una amiga, una confidente cercana. ¿Por qué no puedo tenerlo, y tampoco quiero que tú lo tengas? ¿Por qué deberías? Si terminas por problemas de confianza, no lo mereces. Cherry gritó furiosa. Al menos intento estar con él, ¿y tú? ¿Por qué le pegaste sin motivo en la boda y luego cancelaste el compromiso? Mary se quedó sin palabras.
Entonces, dímelo. Preguntó Mary temblando. ¿George abusó de ti la noche antes de nuestra boda? ¿De qué tonterías estás hablando? Sherry la miró como si fuera idiota. Ojalá, pero ¿estaría de acuerdo? A Mary se le heló la sangre al instante. Recordó lo que el médico le dijo en su vida anterior, que la paciente tenía emociones inestables y delirios persecutorios. En ese momento, desconfiaba del médico. Efectivamente, Sherry la había engañado en su vida anterior, George nunca la había agredido. La depresión de Sherry no fue causada por una agresión, sino por un amor no correspondido. George nunca lo decepcionó de principio a fin, pero inexplicablemente canceló la boda. Quizás, en su opinión en ese momento, yo era completamente incomprensible. Me equivoqué, ¿qué hice exactamente? Mary estaba en la azotea del hospital, con el viento frío azotándole el cuello. Los recuerdos la invadieron como una marea. George se describió mientras se quedaba despierto toda la noche revisando su proyecto de graduación. El sudor en su frente mientras corría por toda la ciudad a comprar medicinas cuando ella tenía fiebre. La noche antes de la boda, misteriosamente, dijo que había preparado una sorpresa, con los ojos llenos de luz. ¿Y qué le dio ella a cambio? Una cancelación pública del compromiso. Una bofetada. La humillación más brutal. El teléfono vibró de nuevo, era un documento urgente de su padre. Análisis de viabilidad de la reestructuración de la deuda de Smith Group. Abrió el archivo adjunto y su visión se oscureció. El único inversor estratégico potencial, Morningstar Tech Holdings Limited. Persona clave, George, director ejecutivo, parte relacionada. Ellen, científica principal, relación conyugal. El gráfico de pronóstico financiero al final del documento es alarmante, con una flecha roja que apunta directamente a la liquidación por quiebra. El anuncio en pantalla gigante del lejano centro de negocios cambió repentinamente y el vídeo promocional de Morningstar Tech iluminó la mitad del cielo nocturno. Las siluetas de George y Ellen estaban juntas mientras aparecían los subtítulos. Cambia el futuro, desde ahora. Mary se tambaleó, aferrándose a la barandilla mientras un dolor agudo y punzante le recorría el estómago. Cayó de rodillas, con vómito mezclado con lágrimas salpicando el suelo de cemento. Ella misma empujó al hombre que la amaba profundamente a los brazos de otra mujer, arrastrando el negocio familiar a un abismo sin retorno. Mary se desplomó al borde de la azotea, mirando la deslumbrante valla publicitaria de Morningstar Tech, recordando de repente la última mirada que George le dirigió en la boda. No era odio. Era una muerte total y absoluta. En una noche lluviosa, el teléfono de recepción en el vestíbulo de la empresa se transfirió repentinamente a mi línea personal. George, la voz del capitán de seguridad titubeó, Mary lleva media hora parada bajo la lluvia abajo, diciendo que si no la ves, la verá. Miré la pantalla de vigilancia. Mary estaba de pie frente a la puerta giratoria, empapada de pies a cabeza, con el rostro pálido, indistinguible entre la lluvia y las lágrimas, apretando con fuerza una libreta amarillenta. Que subiera. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, temblaba como un conejo asustado. Las gotas caían de las puntas de su cabello, dejando manchas oscuras en la alfombra persa. Mientras la puerta de cristal de la sala de conferencias se abría, yo revisaba documentos. Al oír el ruido, ni siquiera levanté la vista ni me senté. George, la voz de Mary temblaba, lo siento, me equivoqué. La punta del bolígrafo vaciló un poco sobre el papel. ¿Te equivocaste? Respiré hondo, llevaba mucho tiempo esperando oírte decir eso. ¿Dónde exactamente te equivocaste? Debí haber confiado en ti. Mary rompió a llorar. No debí haberte hecho daño así. Quiero saber la razón, grité ¿por qué? Esta pregunta me ha rondado la cabeza durante 3 años. He recordado estos 3 años incontables veces. Sus dedos golpeaban suavemente la mesa. ¿Acaso descuidé tus sentimientos? ¿O estaban demasiado ocupados y te ignoré? ¿O incluso me sentí avergonzado? ¿Alguien te amenazó? Simplemente no lo entiendo. ¿Qué razón te llevó a esto? Lo siento por ti. A mí también me engañaron. Mary seguía llorando. Ahora me arrepiento, no solo en esta vida. No dije nada, esperando en silencio su respuesta.
¿Crees en el renacimiento?, me preguntó con cautela. ¿Renacimiento? Al escuchar sus palabras, casi me río de la rabia, soltando un resoplido frío. Es cierto, dijo apresuradamente. Es porque Cherry me dijo, antes de morir de depresión en su vida pasada, que abusaste de ella. Que te entendí mal. ¿No me crees? Mira esto. Después de decir eso, me dio un cuaderno. Abrí el cuaderno y dentro estaba la familiar letra de Mary. Detallaba cómo mi empresa quebró en mi vida anterior. Lo que Cherry dijo antes de morir. Incluso predijo con precisión varias fluctuaciones de la bolsa en los últimos 3 años. Así que tiré el cuaderno sobre la mesa de centro. ¿Es esta la razón por la que me llamaste asquerosa delante de todos en la boda? Se arrastró 2 pasos y me agarró el dobladillo del pantalón. En aquel entonces, el odio me cegó. En esta vida, claramente podría haberlo cambiado todo. Pero, qué interesante. Sonreí. Entonces, ¿en tu supuesta vida pasada, éramos muy cariñosos? Claro. Nosotros. ¿Entonces por qué? Después de renacer, la interrumpí de repente. ¿Me condenaste a muerte sin siquiera preguntar? Los labios de Mary comenzaron a temblar. Simplemente creamos que ha renacido. Me agaché para mirarla a los ojos. ¿Entonces por qué nunca me preguntaste? Le levanté la barbilla con el dedo. ¿Por qué no investigaste? ¿Por qué ni siquiera me diste la confianza más básica? ¿Por qué no me diste la oportunidad de explicarme?, pregunté enojado. En tu supuesta vida pasada, le susurré al oído. ¿De verdad nos amábamos? ¿O nunca creíste de verdad en mí? Al final, ni en esta vida ni en la anterior, nunca confiaste de verdad en mí. Mary se tambaleó. Aferrándose al borde de la mesa, la disculpa cuidadosamente preparada se hizo añicos en el suelo. De repente, se dio cuenta de que, más absurdo que el milagro del renacimiento, cargaba con los recuerdos de 2 vidas. Sin embargo, lo había perdido incluso antes que en su vida anterior. Presioné la alarma de seguridad. Acompáñenla fuera. Mientras los guardias la levantaban, Mary soltó un grito desgarrador. Entonces, ¿por qué me dejaste renacer? Si me dieron la oportunidad de empezar de nuevo, ¿por qué sigue terminando así? Mary está aquí otra vez. El cariño tardío vale menos que la hierba. ¿Por qué no actuaste antes? Últimamente tengo pesadillas todas las noches. Su voz empezó a temblar. Soñando con cómo me mirabas en la iglesia. George, eres el único a quien he amado. En aquel entonces, un hechizo me cegó. Levanté la cabeza con impotencia. Lo entendí. Cerré una carpeta. Gracias por tu honestidad. La superficie de acero reflejaba su imagen distorsionada. Mary se agarró al borde de la mesa con fuerza. Entonces, ¿aún tenemos una oportunidad? Estoy dispuesta a hacer lo que sea para compensarlo. El teléfono interno sonó de repente. Era Ellen llamando. Contesté el teléfono. Termina de hablar. Bien. ¿Que te recoja un conductor? Dije con dulzura. Nos vemos abajo en media hora. ¿Es culpa suya? Justo cuando terminó la llamada, Mary le gritó a Ellen. Mary. La interrumpí con calma. Ya rompimos y fue tu decisión. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Ya lo explicaste, ¿y ahora qué? El sollozo de Mary cesó de golpe. En aquel entonces, decidiste no creerme. Hice una pausa. Delante de todos, con las palabras más venenosas, con la actitud más decidida, pisoteaste nuestra relación y mi dignidad. ¿Alguna vez pensaste en darme un minuto para explicarme? Afuera de la ventana, las nubes se agitaban y de repente la luz del sol atravesó el cristal, dejando al descubierto el aspecto desaliñado de Mary, sin dónde esconderse. Ahora que la verdad ha salido a la luz, ¿te sientes agraviado? ¿Sientes dolor? Me giré y la observé desde arriba. ¿Y mi dolor? ¿Quién pagará la boda que casi me destroza? El año en que te escapaste con el vestido de novia que yo mismo elegí, reí suavemente, no lloré. Mary estaba atónita. Ahora,
Presioné el botón de llamada. ¿Por qué lloras? ¿Es porque finalmente te diste cuenta de lo terriblemente equivocado que estabas, solo para descubrir que nadie espera tu regreso? ¿O lloras no por el amor que perdiste, sino por la gota que colmó el vaso que creías que salvaría a la familia Smith? ¿O lloras solo porque eras ciego en ese entonces? La asistente abrió la puerta y entró. Lin me entregó una caja de pañuelos. Saludé con la mano y limpié la recepción. Ellen es alérgica a las lágrimas. Se llevaron a Mary. Sus gritos histéricos resonaron en el ascensor. 3 meses después, la noticia de la quiebra y liquidación del grupo Smith acaparó los titulares financieros. Mary, sentada en su pequeño apartamento de alquiler, veía por televisión cómo cerraban la villa familiar. Un periodista entrevistaba a un empleado de Morningstar Tech. Me enteré de que su empresa adquirió las patentes principales de Smith Group, una práctica comercial habitual. La otra parte sonrió. La doctora Ellen cree que esas tecnologías aún pueden mejorarse. De repente, un relámpago y un trueno retumbaron fuera de la ventana, mientras la lluvia golpeaba el cristal. Mary abrió mecánicamente el álbum de fotos de su teléfono y se deslizó hasta la foto de George proponiéndole matrimonio hacía 3 años. El hombre estaba arrodillado en la playa, con el amor en sus ojos casi desbordando la pantalla. De repente, estrelló su teléfono contra la pared, y la carcasa de plástico se hizo añicos. Mientras tanto, en una villa sobre el agua en las Maldivas, Ellen guardaba protector solar en su maleta. Revisé los datos del laboratorio. Me miró. ¿Adivinen qué? Ese algoritmo básico de Smith Group tiene sus ventajas. Así que pedí que me ajustaran la corbata. Así que hice algunos arreglos, dijo Ellen con un guiño pícaro. Justo a tiempo para la 4ª fase del proyecto militar, reí suavemente y la abracé. A través del ventanal, que iba del suelo al techo, se extendían el infinito mar y cielo azules, y el corazón con nuestras iniciales escritas en la arena blanca había sido arrastrado por la marea hacía tiempo. Al igual que ciertos sucesos pasados, hace tiempo que no dejaron rastro.